¿Y si te dijera que despertar entre las 2 y las 3 de la madrugada podría ser más que una simple coincidencia? ¿Y si este momento aparentemente cotidiano ocultara un llamado silencioso pero urgente a algo mucho más grande de lo que imaginas? El Padre Pío, uno de los santos más queridos y respetados de la Iglesia Católica, dejó una poderosa advertencia sobre estas primeras horas de la mañana, y lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu perspectiva sobre el sueño, tu vida espiritual e incluso tu propia rutina de oración. Quizás te haya pasado abrir los ojos en plena noche, mirar el reloj y darte cuenta de que aún amanece. La casa está casi en silencio, las calles desiertas, y te preguntas, ¿por qué te despertaste tan temprano? A veces intentas volver a dormir, pero el pensamiento persiste. Otras veces, un escalofrío inexplicable te recorre el cuerpo, como si alguien estuviera a tu lado. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues bien, debes saber que, para el Padre Pío, este momento no es casual. Entre las 2 y las 3 de la madrugada, según muchos relatos espirituales, es cuando los mundos físico y espiritual parecen estar más cerca. Es el momento en que las oraciones adquieren un poder especial y al mismo tiempo cuando se libran batallas invisibles. El Padre Pío, quien tuvo intensas experiencias místicas, advirtió que las primeras horas de la mañana pueden ser tanto un campo de batalla para el enemigo como una ventana de gracia para quienes están atentos. No se trata solo de insomnio, se trata de estar despiertos a lo que Dios quiere decir. Ahora detente un momento y piensa, ¿qué sueles hacer al despertar a esta hora? ¿Te vuelves a dormir inmediatamente? ¿Revisas el teléfono? ¿O te das cuenta de que quizás esto sea una invitación a algo más profundo? Lo que descubrirás ahora podría sorprenderte, porque hay señales, hábitos e incluso objetos que pueden influir en lo que te sucede en este momento, ya sea para abrir puertas de bendición o para bloquear la presencia de Dios. El Padre Pío, conocido por sus visiones y su intensa vida de oración, no hablaba de esto para infundir miedo, sino para concienciar. Sabía que muchas batallas espirituales se ganan en la quietud de la madrugada, cuando casi nadie reza. Y es precisamente entonces cuando el enemigo intenta actuar, aprovechando la distracción o la ignorancia. Al mismo tiempo, es en ese momento que Jesús, según diversas tradiciones y testimonios, puede acercarse para traer mensajes, consuelo e incluso una guía importante para la vida. Imagina que, mientras el mundo duerme, estás llamado a un encuentro íntimo con Dios, un momento solo para ti y para Él, lejos del ruido, lejos del ajetreo, donde cada palabra y cada pensamiento cobran mayor intensidad. Esto puede ser un privilegio, pero también una responsabilidad. ¿Qué pasaría si supieras que, en esos momentos, una simple oración podría proteger tu hogar, sanar una herida en tu alma o abrir un camino que parecía cerrado durante años? Quédate conmigo hasta el final, porque también hablaremos exactamente de lo que el Padre Pío recomendó hacer en estos momentos, qué oraciones fortalecen la protección espiritual y qué hábitos puedes adoptar para transformar la madrugada en un momento de victoria, no de miedo. También revelaremos qué objetos y actitudes pueden, sin que te des cuenta, estar alejando bendiciones y dejando la puerta abierta a ataques. Ahora bien, si sueles despertar a esta hora, prepárate, porque estamos a punto de entrar en un territorio donde la fe, la revelación y la guerra espiritual colisionan. Y lo que viene después podría hacer que nunca vuelvas a ver la madrugada de la misma manera. Y mientras reflexionan sobre todo esto, quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarles algo muy importante para que este mensaje siga llegando a más personas que también necesitan escuchar estas verdades espirituales. Si este tema les resuena, dejen un comentario abajo con lo que más les ha conmovido hasta ahora. Puede ser una experiencia que hayan tenido, una sensación que sintieron al despertar a esta hora, o incluso una pregunta que les ha rondado la cabeza. Leo cada comentario con atención, y a menudo es en las historias que comparten que surgen nuevos temas que podemos explorar juntos. Además, si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. Puede parecer un gesto sencillo, pero cada me gusta ayuda a YouTube a comprender que este contenido es valioso
y merece ser mostrado a más personas que buscan fortalecer su fe y comprender las señales que Dios pone en su camino. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo este tipo de contenido. Nuestra comunidad crece cada día porque existe un deseo genuino de caminar juntos en la fe, aprender y apoyarnos mutuamente. Su participación aquí es lo que mantiene viva esta misión. Es como si cada comentario, cada me gusta y cada nueva suscripción fueran pequeñas velas encendidas que iluminan aún más, llevando este mensaje a corazones que, en este preciso momento, podrían necesitar una palabra de aliento, consuelo o guía. Así que quédense conmigo, porque profundizaremos en esta advertencia del Padre Pío y aprenderemos cómo transformar las mañanas en momentos de bendición y protección espiritual. El Padre Pío fue mucho más que un simple fraile capuchino que vivió en Italia en el siglo XX. Se convirtió en una de las figuras más destacadas y queridas de la Iglesia Católica, no solo por su fe inquebrantable, sino también por experiencias que muchos llaman sobrenaturales. Nacido como Francesco Forgione en 1887, desde joven demostró un corazón profundamente entregado a Dios y una sensibilidad espiritual que capturó la atención de todos a su alrededor. A lo largo de su vida destacó por su devoción, su amor a los sacramentos y sobre todo por los dones místicos que se le atribuyeron, dones que aún hoy despiertan curiosidad, admiración y en algunos incluso incredulidad. Su fama se extendió principalmente por los estigmas, las marcas visibles de las heridas de Cristo en su cuerpo, que llevó durante décadas. No los buscó, ni mucho menos se jactó de ellos. Al contrario, los trató con humildad, desviando siempre la atención de sí mismo y señalando la cruz como el centro de todo. Y aunque muchos intentaron encontrar explicaciones humanas a lo que le sucedió, nadie pudo borrar el impacto espiritual que su vida tuvo. Fue como si Dios mismo confirmara, a través de él, que el mundo espiritual es más real y cercano de lo que muchos imaginan. Pero el Padre Pío no solo era conocido por sus fenómenos extraordinarios, llevaba una intensa vida de oración, pasando horas y horas en el confesionario, acogiendo a personas de todo el mundo y ayudándolas a encontrar la paz y la reconciliación. Su guía era siempre firme, pero llena de amor. No temía hablar del bien y del mal, de la acción de Dios y de las trampas del enemigo. Para él, la vida espiritual no era algo distante, reservado para monjes o sacerdotes. Era una llamada para todos, una invitación a vivir conscientemente y en constante diálogo con Dios. Y precisamente por eso, cuando el Padre Pío lanzó una advertencia, no se limitaba a compartir una opinión personal. Hablaba basándose en experiencias concretas, a menudo vividas en carne y hueso, y en la profunda comunión que mantenía con el cielo. Cuando decía que ciertos momentos del día o de la noche eran espiritualmente significativos, no lo hacía para alimentar la superstición, sino para despertar la conciencia. Sabía que al amanecer hay un campo espiritual en movimiento y que ignorarlo puede dejarnos vulnerables. A lo largo de su vida, también compartió relatos de visiones, luchas espirituales e incluso diálogos con ángeles y santos. Estas revelaciones no se presentaban para crear sensacionalismo, sino para instruir, advertir y proteger. Sus palabras a menudo transmitían una claridad desconcertante, como si lograran penetrar las capas más superficiales de la mente y llegar al corazón. Esta forma directa y sincera de enseñar hacía que las personas se sintieran comprendidas y al mismo tiempo las animaba a cambiar de actitud. Y quizás esto es lo que más distingue al Padre Pío. Combinó la profundidad de la vida contemplativa con la franqueza necesaria para guiar a quienes estaban perdidos. No fue un líder que hablara desde un pedestal intocable, fue un hombre que cargó con heridas, sintió dolor y, sin embargo, dedicó cada momento a la misión de ayudar a las almas a acercarse a Dios. Y en esta misión no ignoró las verdades ocultas que muchos prefieren no afrontar, como la presencia real del mal y la importancia de mantener una constante vigilancia espiritual. Cuando mencionó el impacto de despertarse entre las 2 y las 3 de la madrugada, no pretendía infundir miedo, sino destacar un hecho. Este momento es espiritualmente estratégico.
Es un momento en el que la mente está más abierta y, en cierto modo, más expuesta. Para algunos es un momento de oración y gracia, para otros puede ser un momento de inquietud, ataques mentales u opresión. El Padre Pío creía que reconocer este período y actuar con fe podía transformar por completo la experiencia. Esta idea no surgió de la teoría, sino de la experiencia. Él mismo pasaba largas horas rezando de madrugada, intercediendo por personas que quizá ni siquiera sabían que estaban siendo recordadas. Sabía que mientras el mundo duerme, se libran batallas entre bastidores y que muchas victorias se ganan en este silencio. No es de extrañar que tantas tradiciones espirituales, tanto dentro como fuera del catolicismo, atribuyan un valor especial a la madrugada, un espacio para una conexión más profunda. Y es curioso pensar cómo esta práctica se extiende a través de culturas y siglos. Líderes espirituales, monjes, hombres y mujeres de oración que se despiertan en plena noche para buscar algo más allá de lo que ven a simple vista. No es casualidad, es una elección consciente, la decisión de estar presente cuando pocos lo están. Es como si Dios reservara ciertos encuentros para quienes son lo suficientemente valientes como para dejar la comodidad del sueño y presentarse ante Él. Al comprender quién fue el Padre Pío y por qué sus palabras tienen tanta fuerza, resulta más fácil ver que la advertencia sobre el amanecer no es solo una historia bonita, es un llamado a estar atentos, a mirar más allá de lo obvio y a comprender que, tras momentos aparentemente banales, puede haber una oportunidad para una verdadera transformación. Esta transformación no ocurre simplemente porque el reloj marca una hora determinada, sino porque hay un corazón dispuesto a responder a la llamada. Si algo de lo que has escuchado hasta ahora te ha despertado una idea, un sentimiento o incluso un recuerdo, escribe la palabra atento en los comentarios. Quiero ver cuántos de nosotros estamos realmente listos para percibir las señales que recibimos, incluso cuando el mundo parece silencioso. Y para continuar juntos en este viaje que aún tiene mucho que revelar, hay momentos del día que tienen una carga espiritual especial, y el período entre las 2 y las 3 de la madrugada siempre ha estado envuelto en misterio y significado. No se trata solo del reloj, sino de la atmósfera. Es un período en el que el mundo se sumió en el silencio. Las actividades humanas se suspendieron casi por completo y al mismo tiempo se desplegó una intensidad invisible. Muchas tradiciones llaman a este período la hora de la misericordia y también la hora de las batallas espirituales. Para quienes observan solo desde una perspectiva física, despertar a esta hora puede parecer una coincidencia. Para quienes ven con ojos espirituales, es una invitación y en algunos casos una advertencia. En la espiritualidad católica, el amanecer siempre ha ocupado un lugar especial en la vida de oración. Jesús, en Getsemaní, oró durante la noche, en un momento en que el mundo dormía, pero el cielo y el infierno observaban. Salmos como el 63 y el 119 muestran a David y a otros salmistas levantándose antes del amanecer para buscar la presencia de Dios. Esta decisión de estar despiertos cuando todos los demás descansan se considera una demostración de entrega y vigilancia. Y lo que muchos ignoran es que espiritualmente el amanecer no es neutral. Así como es un momento de profunda intimidad con Dios, también puede ser un período en el que fuerzas opuestas intentan actuar. El Padre Pío veía estas horas como una encrucijada invisible. Por un lado, la misericordia que se derrama sobre quienes se abren a recibirla. Por otro, el intento de opresión, miedo o distracción para impedir que esta gracia se reciba. Por eso, para él, despertar a esta hora podía tener un significado mucho más profundo que una simple alteración del sueño. En varias ocasiones, animó a las personas a no desperdiciar este momento, pues creía que Dios podría estar llamándolas a una oración que cambiaría destinos, decisiones e incluso evitaría ataques aún en el ámbito espiritual. Entre las 2 y las 3 de la madrugada, muchas personas reportan sueños vívidos, inquietud repentina o incluso sensaciones extrañas, como si algo fuera diferente en el entorno. Algunos describen paz, otros pesadumbre. La mentalidad que el Padre Pío nos invita a adoptar
es interpretar estos momentos no solo como experiencias fugaces, sino como señales. Sabía que en el silencio del amanecer hay menos distracciones y por lo tanto, el corazón y la mente están más receptivos. Es como si hubiera una mayor apertura para escuchar verdades ocultas que en el ajetreo del día, de otro modo, pasarían desapercibidas. La Biblia nos dice que Jesús fue crucificado alrededor de las 9:00 am y murió alrededor de las 3:00 pm, hora tradicionalmente llamada la hora de la misericordia. Pero también se entiende que la madrugada, especialmente entre las 3:00 am y el amanecer, es el momento en que el enemigo intensifica sus ataques, un hecho que proviene no solo de la tradición católica, sino también de antiguos registros espirituales de diversas culturas. Es un momento estratégico, y despertar justo antes de este punto álgido, entre las 2:00 am y las 3:00 am, puede ser una preparación para elegir de qué lado de la batalla estarás. No se trata de superstición, sino de percepción. Cuando comprendemos que ciertas horas tienen un impacto espiritual diferente, comenzamos a tomar decisiones más conscientes. Y este cambio de mentalidad es lo que transforma una simple noche de mal sueño en una oportunidad de victoria. Despertar a esta hora puede ser una oportunidad para interceder por alguien, buscar guía para una decisión importante o incluso proteger espiritualmente tu hogar y tu familia. Es como si Dios abriera una ventana en la oscuridad para que puedas actuar. Cualquiera que haya respondido a este llamado sabe que orar de madrugada tiene algo único. El ambiente es más profundo, las palabras cobran fuerza y la sensación de conexión es diferente. Es como estar entre bastidores de algo grandioso, participando en un momento que no todos ven, pero que tiene un impacto real en la vida de las personas. Y aunque no siempre es fácil superar la fatiga o las ganas de volver a dormir, la experiencia demuestra que con frecuencia algo cambia después de estos encuentros silenciosos. El Padre Pío veía esto como un entrenamiento espiritual. Comprendía que al despertar en ese momento y elegir orar, uno fortalecía no solo ese momento, sino todo su camino. Es como si cada amanecer de oración fuera un ladrillo colocado en la construcción de una fortaleza interior, capaz de resistir la presión, la duda y los ataques. Y aunque el motivo del despertar no siempre sea claro, hay valor en transformar la inquietud en oración, la duda en búsqueda y el silencio en diálogo con Dios. Por eso, al aprender esta perspectiva, muchos empiezan a afrontar la madrugada de forma diferente. Lo que antes era incómodo se convierte en una oportunidad. Lo que parecía insignificante empieza a tener propósito. Y cuanto más respondes a este llamado, más te das cuenta de que puede estar conectado con cosas que solo comprenderás en el futuro, cuando ciertas partes de tu vida encajen y veas el impacto de las decisiones tomadas en esos momentos. Esta es la belleza y el desafío a la vez. No siempre es posible comprenderlo todo en el presente, pero sí es posible confiar en que cada respuesta de fe construye algo invisible y valioso. Si esta reflexión despertó algo en ti, escribe la frase "observo" en los comentarios. Así sabemos cuántos están atentos a estas señales y dispuestos a responder a ellas, aun cuando el mundo parece estar dormido. Y sigamos buceando conmigo en esta comprensión de lo que realmente sucede en estas horas silenciosas de la mañana. El Padre Pío no hablaba de despertarse de madrugada como si fuera un detalle curioso de la vida espiritual. Para él, era un asunto serio, casi como una llamada urgente. Sabía que entre las 2 y las 3 de la madrugada, la mente es más susceptible a percepciones que normalmente quedarían ahogadas por el ruido del día. Durante este período, las defensas emocionales e incluso espirituales pueden estar en su punto más débil, y precisamente por eso advertía: no desperdicies este momento y, sobre todo, no lo trates con indiferencia. Si te despiertas a esta hora, no es para ignorarlo, es para actuar. Según relatos cercanos a él, el Padre Pío veía esta madrugada como un campo abierto tanto para la gracia como para el enemigo. La oración en este momento tiene un peso diferente, pero también es un momento en el que los ataques espirituales pueden intensificarse. Por lo tanto, su consejo fue claro:
Si te encuentras despierto, no te dejes distraer ni por el miedo. Ponte inmediatamente en actitud de oración. No importa si es una oración larga o un breve lamento. Lo esencial es poner tu corazón ante Dios y cerrar las puertas a cualquier influencia que intente infiltrarse. Dijo que el enemigo ama el silencio y la oscuridad porque son entornos que facilitan la acción oculta. Pero lo que el enemigo teme es precisamente cuando un alma decide romper esta oscuridad con la luz de la oración. Cuando alguien despierta y en lugar de perderse en pensamientos dispersos, decide orar, es como una antorcha que se enciende en medio de la noche. Esto no solo repele los ataques, sino que también allana el camino para que las bendiciones, las respuestas y el consuelo lleguen a la persona. Para el Padre Pío, la madrugada solo podía ser vista como territorio neutral por quienes no entendían lo que ocurría tras bambalinas. Sabía que mientras el cuerpo descansaba, había movimiento en el mundo espiritual. Se producían intercesiones, se producían liberaciones, pero también se desataban tentaciones y presiones. Y es precisamente en este delicado equilibrio que la decisión de orar o ignorar puede determinar el resultado de una batalla invisible. Él mismo lo experimentó. A menudo pasaba horas despierto a esa hora, intercediendo por personas que ni siquiera conocía, pero que se sentían guiadas hacia él en la oración. Y aquí es donde entra en juego un punto profundo de las revelaciones del Padre Pío. La oración al amanecer, especialmente a esta hora, no se limita a la vida de quien reza. Puede salvar distancias, conmover a personas en peligro, influir en decisiones aún por tomar e incluso prevenir sucesos que podrían conducir a la destrucción. Es como si este momento fuera un portal donde la fe actúa con mayor intensidad, porque encuentra menos barreras de distracción. Otro aspecto que enfatizó fue la vigilancia. No basta con estar despierto, hay que estar alerta. A menudo, las tentaciones más sutiles no se presentan en forma de grandes ataques, sino como pequeñas distracciones que nos distraen. El simple acto de levantarse y persignarse, según él, ya es un gesto que reubica el espíritu. El Padre Pío creía que, al despertar en ese momento, la primera decisión de una persona es fundamental. Si se vuelve hacia Dios, se cierra una puerta. Si se deja llevar por la apatía, se abre una brecha. Y es precisamente esta primera decisión la que puede cambiarlo todo. Esta advertencia no pretende crear paranoia, sino fomentar una mentalidad de preparación. Sabía que no siempre es posible comprender el motivo de despertar a esta hora, pero que siempre es posible responder de la manera correcta. Y esa respuesta es la oración. Puede ser el Padre Nuestro, el Ave María, un salmo o incluso un diálogo espontáneo con Dios. El formato no es tan importante como la intención, es la entrega, incluso con palabras sencillas, lo que transforma ese momento de vulnerabilidad en un acto de poder espiritual. También hay relatos de personas que, siguiendo los consejos del Padre Pío, comenzaron a notar cambios significativos en sus vidas. Situaciones que parecían estancadas comenzaron a desenredarse, se evitaron crisis y, lo más importante, una paz diferente comenzó a impregnar las mañanas. Es como si cada oración fuera un muro invisible alrededor de la casa, protegiéndola de las influencias que intentan actuar desapercibidas. Curiosamente, para el Padre Pío, este tipo de práctica no se limitaba a sacerdotes, monjas o personas profundamente religiosas. Estaba abierta a cualquiera que estuviera dispuesto a participar. Creía que si cada cristiano que se despertaba a esta hora rezaba, la transformación espiritual del mundo sería inmensa. Esta visión demuestra que, para él, las madrugadas no eran tiempo perdido, sino tiempo estratégico. La gran verdad que se esconde en la advertencia del Padre Pío es que este tiempo es más que un simple instante. Es un punto de intersección entre lo visible y lo invisible, entre lo que sucede ahora y lo que está por venir. Y cuando comprendes esto, la decisión de orar deja de ser una carga y se convierte en una oportunidad de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo exactamente lo necesario para que el bien prevalezca. Si alguna vez has experimentado algo así o sientes que este mensaje te habla directamente, escribe en los comentarios la frase "Estoy alerta", para demostrar que estás atento a estas señales
y dispuesto a responder cuando este llamado llegue nuevamente. Y continúa conmigo en este viaje de entender cómo actuar cuando el cielo parece querer hablar precisamente en el silencio del amanecer. Cuando el Padre Pío habló sobre la importancia de ser conscientes durante las primeras horas de la mañana, también dejó claro que no basta con simplemente despertarse a esa hora y rezar. Es importante cuidar el entorno y las actitudes que rodean nuestra vida espiritual. A menudo, las batallas que enfrentamos en el silencio de la noche comienzan mucho antes de que reposemos la cabeza sobre la almohada. Lo que nos rodea, lo que guardamos en casa e incluso lo que permitimos entrar en nuestra mente puede influir directamente en la fuerza y la claridad que tendremos al responder al llamado de Dios. Es como si la oración fuera la espada, pero el estado de nuestro hogar fuera el campo de batalla donde se blande. Según las tradiciones espirituales y los relatos de quienes han buscado guía, ciertos objetos pueden, de hecho, convertirse en obstáculos para la acción divina, no necesariamente porque tengan un poder inherente, sino porque conllevan una historia, una consagración o una intención que no proviene de Dios. El Padre Pío fue firme al advertir sobre los objetos consagrados al mal, los recuerdos traídos de lugares con prácticas ocultistas, las imágenes distorsionadas que representan lo sagrado de forma distorsionada o que portan símbolos contrarios a la fe. Estos elementos, incluso sin que la persona se dé cuenta, pueden crear una atmósfera de pesadez espiritual, dificultando la sensibilidad a la voz de Dios. Esta preocupación también se extendía a los hábitos. Dijo que la forma en que terminamos el día puede determinar el tono de nuestra mañana. Acostarse sin una breve oración, por ejemplo, puede parecer insignificante, pero en su opinión era como dejar una puerta entreabierta. No se trata de miedo, sino de conciencia. Así como cerramos con llave las puertas físicas de nuestra casa antes de dormir, también es necesario cerrar con llave las puertas espirituales. Y esto se logra con oración y entrega. Otro hábito que desaconsejó encarecidamente fue consumir contenido que mancha el alma justo antes de dormir. Las películas, la música o las conversaciones cargadas de violencia, sensualidad distorsionada o blasfemia no son solo entretenimiento inofensivo, moldean la mentalidad, alimentan los pensamientos y dejan cicatrices que pueden manifestarse como inquietud o incluso opresión en la madrugada. Cuando la mente se nutre de lo puro y edificante, se convierte en terreno más fértil para escuchar a Dios. Cuando se nutre de lo contrario, la tierra se vuelve más densa y difícil de cultivar. También habló sobre el cuidado de las imágenes y los símbolos en el hogar. No se trataba solo de tener crucifijos, imágenes de santos o Biblias expuestas, sino de lo que estos símbolos representan y el estado del corazón de quienes los sostienen. Un crucifijo no es un amuleto mágico, sino un recordatorio constante de la victoria de Cristo. Cuando se coloca simplemente como decoración, sin la debida comprensión y reverencia, pierde su valor espiritual. Por otro lado, cuando se conserva como signo de fe y amor a Dios, se convierte en un símbolo visible de la protección y la presencia divinas. Otro punto importante que el Padre Pío enfatizó fue la necesidad de mantener el dormitorio, y especialmente la cama, espiritualmente limpio. Esto incluía evitar prácticas supersticiosas, objetos con simbolismo dudoso y, sobre todo, cultivar el hábito de orar antes de acostarse. Consideraba la oración nocturna como un escudo que se extendía hasta la madrugada. Era como preparar el terreno antes de la lluvia. Cuando llegaba la hora de la llamada, el alma ya estaba lista para responder. También hay objetos que, a primera vista, parecen inofensivos, pero que transmiten una energía vinculada a historias de dolor, pecado o consagración negativa. Muchas personas guardan regalos o recuerdos de relaciones rotas, viajes a lugares espiritualmente agobiantes o incluso objetos heredados cuyo origen desconocen. El Padre Pío aconsejó discernimiento y, en caso de duda, deshacerse de ellos. No lo dijo para fomentar el miedo ni la paranoia, sino para enseñar la importancia de proteger el entorno y conservar solo lo que contribuye a la paz espiritual. Para él, los hábitos nocturnos eran casi como llaves que determinaban qué entraba y qué no en la vida de una persona. Una mente nutrida por la oración
La lectura de la palabra o la meditación sobre cosas buenas es una mente fortalecida para resistir cualquier cosa que pueda surgir en la madrugada. Una mente saturada de ansiedad, miedo o distracciones, en cambio, pierde claridad y preparación. Esta perspectiva revela una verdad oculta que muchos ignoran. La batalla espiritual no comienza al despertar en medio de la noche, sino horas antes, en las decisiones que tomamos y en lo que permitimos que entre en nuestro espacio y mente. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que el momento de oración matutino no es un evento aislado, sino el resultado de un camino continuo de vigilancia y decisiones diarias. Es como preparar un pasillo limpio para que cuando la presencia de Dios quiera pasar, no haya obstáculos. Y esta preparación requiere atención no solo a lo visible, sino también a lo sutil y silencioso. Si esta parte del mensaje te hizo pensar en algo que quizás necesites quitar o cambiar en tu rutina, escribe la frase "Mi casa es luz" en los comentarios para demostrar que estás decidido a mantener tu espacio y tu corazón listo para recibir lo que Dios tiene para derramar. Y quédate conmigo mientras avanzamos en este entendimiento de cómo vivir con constante vigilancia y protección espiritual. Cuando el Padre Pío habló sobre la importancia de responder al llamado espiritual del amanecer, no dejó lugar a dudas. Si te despiertas a esta hora, tu primera acción debe ser recurrir a Dios. No importa si estás completamente despierto o si aún sientes el peso del sueño en los ojos. Lo que importa es la disposición interior para reconocer que este momento puede ser una oportunidad única de transformación. Él comprendió que en ese intervalo silencioso de la noche, el alma está más receptiva, como si las distracciones del día se hubieran disipado y el corazón pudiera oír con mayor claridad. La primera recomendación fue sencilla pero profunda: comenzar con la señal de la cruz, hecha con calma y conciencia, no como un gesto automático, sino como un acto de entrega. Este simple movimiento ya representa una decisión, declarar que este amanecer pertenece a Dios y que ninguna presencia contraria a Él tiene autoridad sobre uno. El Padre Pío lo veía no solo como una tradición, sino como una forma concreta de afirmar su posición espiritual. Luego le indicó a la persona que comenzara una oración corta pero intencional. No es necesario recitar textos largos si el cuerpo aún está cansado, pero es esencial que cada palabra salga con sinceridad. Una oración que valoraba profundamente era: quédate conmigo, Señor, porque es tarde y la noche se acerca. Para él, esta frase resumía la necesidad de protección, compañía y luz en un momento en que el mundo está sumido en la oscuridad. Es una oración que puede rezarse en silencio, susurrarse o incluso repetirse varias veces hasta que la paz llene la habitación. Otra práctica que el Padre Pío recomendaba era el uso de un salmo. Los salmos tienen un poder especial porque combinan la fuerza de la palabra de Dios con la profundidad de la oración personal. Sugirió, por ejemplo, el Salmo 91, conocido como el Salmo de Protección, recitar o meditar. Estos versículos en plena noche es como construir muros invisibles alrededor de uno mismo y del hogar. Más que palabras, es un acto de fe, una decisión consciente de ponerse bajo la protección divina. También valoraba el silencio. Sí, el silencio como parte de la oración. Después de hablar con Dios, es importante permitir un momento de quietud para que la respuesta se sienta en el corazón. A menudo, quien se levanta a orar temprano en la mañana no recibe una revelación audible ni una visión extraordinaria, pero sí percibe un cambio sutil, un alivio, la claridad que surge sobre una decisión difícil o incluso una profunda sensación de no estar solo. Este silencio no es vacío, es un espacio donde se manifiesta la presencia de Dios. También hay un gesto simbólico que practicaba y recomendaba: consagrar ese momento a alguien. Esto podía ser orar por una persona específica que estuviera pasando por un momento difícil, por familias enteras, por los enfermos, por las autoridades o incluso por alguien que el Espíritu Santo recordara repentinamente. El Padre Pío creía que la oración de intercesión ofrecida al amanecer tiene un impacto especial porque encuentra menos resistencia en el mundo espiritual. Es como si fuera posible romper barreras y llegar a lugares que serían más difíciles de alcanzar durante el día. También dijo
que cuando el sueño es muy profundo, no es necesario levantarse de la cama para orar, pero sí es necesario cambiar la postura interior. En lugar de apartar la mirada e intentar ignorarlo, es mejor cerrar los ojos y dirigirse mentalmente a Dios. Esta simple decisión basta para transformar un despertar común en un momento de victoria espiritual. A menudo, lo que impide la bendición no es la falta de palabras bonitas, sino la falta de intención. El Padre Pío no predicaba prácticas complicadas, sino un corazón dispuesto. Sabía que la madrugada puede traer cansancio, pero también puede ser terreno fértil para milagros. Es en este espacio de entrega donde las cosas aparentemente pequeñas adquieren un peso enorme. Una breve oración rezada con fe puede ser un punto de inflexión para el día siguiente, o incluso para toda una etapa de la vida. Al adoptar estas prácticas, nuestra mentalidad comienza a cambiar. Lo que antes parecía una molestia se convierte en un llamado. El acto de orar en ese momento deja de ser una obligación y se convierte en un privilegio. El privilegio de participar entre bastidores en lo que Dios hace en el mundo y a menudo en nosotros mismos. Y esto transforma no solo cómo afrontamos las mañanas, sino también cómo afrontamos cada día que sigue. Si ya has experimentado o deseas experimentar esta entrega en la madrugada, escribe en los comentarios la frase "rezo en silencio" para demostrar que entiendes el valor de este momento y estás dispuesto a transformar cada despertar en una oportunidad de victoria espiritual. Y quédate conmigo mientras profundizamos aún más en el significado de estas experiencias que el Padre Pío tanto valoraba. Muchas personas que decidieron seguir la guía del Padre Pío respecto a las primeras horas de la mañana comenzaron a notar cambios que no eran casualidad. Algunos comentaron que, tras transformar ese momento en un momento de oración, comenzaron a sentir una paz nunca antes experimentada. Era como si el ambiente en casa se hubiera vuelto más ligero, como si algo invisible se hubiera disipado. Otros afirman que, inesperadamente, comenzaron a encontrar respuestas a situaciones que parecían desesperadas. Decisiones que llevaban meses estancadas se resolvieron, conflictos familiares comenzaron a disiparse e incluso problemas de salud dieron un giro inesperado. Una mujer compartió que durante años se despertaba alrededor de las 2:40 am sin motivo aparente. Al principio pensó que era insomnio o ansiedad e intentaba volver a dormirse lo antes posible. Tras escuchar el consejo del Padre Pío, decidió dedicar ese tiempo a la oración. En pocas semanas se dio cuenta de que algo había cambiado. Empezó a sentir una mayor fuerza interior y un grave problema laboral que había estado enfrentando comenzó a resolverse. Describió que, durante una de esas madrugadas, mientras rezaba, sintió una sensación de protección tan real que sintió como si alguien estuviera junto a su cama, solo para asegurarle que no estaba sola. Otro testimonio proviene de un hombre que, tras sufrir pérdidas económicas y personales, decidió comprometerse a despertarse al amanecer. Al principio, confesó que le costaba mantenerse despierto, pero poco a poco la práctica se convirtió en un refugio. Comentó que una noche sintió la urgencia de orar por un amigo al que no veía desde hacía años. Solo después descubrió que en ese mismo momento, este amigo había sufrido un accidente de coche y había sobrevivido sin heridas graves. Para él, esto era una prueba de que la oración no está limitada por la distancia ni el tiempo. También hay informes de protección física. Una familia comentó que tras adoptar la costumbre de orar al despertarse a esa hora, sufrieron un incendio en la casa vecina durante la madrugada. El padre de familia se despertó, sintió el impulso de orar y salió a revisar el exterior. Vio el humo a tiempo para pedir ayuda, evitando así que el fuego se propagara a su propia casa. Creen que no fue solo suerte, sino una liberación directa de Dios. Lo sorprendente de estos relatos es que la mayoría de las personas no comenzaron esta práctica buscando milagros espectaculares. Muchos simplemente intentaban obedecer una inspiración o un consejo, y sin embargo, el impacto superó con creces las expectativas. El simple acto de elevar el corazón a Dios en plena noche se convirtió en la llave para abrir puertas que antes parecían cerradas. Es como si en ese momento
la línea entre lo visible y lo invisible se hiciera más fina, permitiendo que lo imposible se volviera posible. El Padre Pío decía que la oración sincera, especialmente en el silencio, del amanecer conlleva un peso que quizá nunca se comprenda del todo aquí en la tierra. Y quizás esa sea precisamente la belleza. No necesitamos comprenderlo todo para experimentar el resultado. Los testimonios demuestran que la fidelidad a este pequeño acto puede generar una profunda transformación, no solo en las circunstancias externas, sino especialmente en el interior. Muchos describen un cambio de mentalidad, una nueva forma de ver los desafíos y una mayor confianza para tomar decisiones importantes. La protección que estas personas reportan no se limita a momentos de peligro evidente. También se manifiesta como discernimiento para evitar lugares o situaciones que podrían causar problemas, sensibilidad para percibir cuando algo no anda bien y valentía para tomar decisiones alineadas con la fe. Es como si la oración nocturna agudizara el oído espiritual para captar señales que, de otro modo, pasarían desapercibidas. En cada historia hay un hilo conductor, la decisión de no ignorar ese despertar, la decisión de responder incluso con sueño, incluso sin comprender del todo, terminó siendo un punto de inflexión para muchos. No se trata de fórmulas mágicas ni garantías, sino de una relación viva y activa con Dios, que se fortalece con cada amanecer cuando se elige la oración en lugar del descanso. Y esto demuestra que, tras bambalinas, ocurre mucho más de lo que imaginamos y que estamos invitados a participar activamente en esta realidad. Si alguno de estos testimonios te habló o te trajo a la mente algo similar que hayas experimentado, escribe en los comentarios la frase "lo he visto suceder", para que juntos veamos cómo estas señales se repiten y siguen tocando vidas de formas inesperadas. Y quédate conmigo para que podamos ahondar aún más en el significado de estas experiencias y lo que pueden revelar sobre nuestro propio camino espiritual. Si hay algo en lo que el Padre Pío insistía, era en que las primeras horas de oración comenzaran incluso antes de que la cabeza tocara la almohada. Sabía que la forma en que nos preparamos para dormir puede determinar la claridad, la fuerza y la sensibilidad espiritual que tendremos si nos despertamos entre las 2 y las 3 de la madrugada. Es como afinar un instrumento antes de una actuación. Si se hace con cuidado, la melodía suena más clara. Si se descuida, el sonido pierde armonía. En la vida espiritual, este ajuste es el que realizamos en las horas previas al descanso. Una de las pautas más sencillas y poderosas es terminar el día con una oración de entrega. No necesita ser larga, pero sí sincera. El Padre Pío enseñó que al poner todas nuestras preocupaciones, culpas y decisiones ante Dios, antes de dormir, limpiamos nuestro corazón de cargas innecesarias. Esto no solo nos trae paz al dormir, sino que también cierra brechas que podrían ser explotadas por el enemigo. Una frase corta como "Señor, en ti confío, cuida mi mente y mi descanso", es suficiente para alinear el alma con lo que más importa. Otro punto que valoraba era la bendición del entorno. Antes de acostarse, dedicar unos minutos a orar en la propia habitación, pidiéndole a Dios que aleje cualquier influencia negativa y llene ese espacio con su presencia, es como colocar guardianes invisibles alrededor del lugar donde se duerme. Algunas personas usan agua bendita para trazar la señal de la cruz en la puerta o las paredes, no por superstición, sino como expresión de fe y símbolo de consagración. La preparación también implica decisiones muy prácticas. El Padre Pío advirtió que lo que consumimos en los minutos previos a dormir puede influir directamente en la atmósfera espiritual de la noche. Una película cargada de violencia, diálogos de odio, música que alimenta sentimientos destructivos o incluso conversaciones cargadas de chismes y resentimiento pueden actuar como puertas abiertas. Por el contrario, terminar el día con un pasaje de la Biblia, una oración en silencio o incluso música que eleve el espíritu es como allanar el camino para una noche tranquila y espiritualmente fértil. Mantener objetos bendecidos cerca también formaba parte de sus recomendaciones. Un crucifijo, un rosario, una imagen sagrada o una Biblia abierta pueden servir como recordatorios visuales de la presencia de Dios en el hogar.
Pero el Padre Pío siempre enfatizó que no se trata de tener un amuleto junto a la cama. El objeto en sí mismo no reemplaza una vida de oración. Es simplemente una señal externa que refleja una decisión interna de vivir protegidos y alineados con la fe. Además, enfatizó la importancia de acostarse en paz con los demás, guardar rencor, albergar resentimiento o terminar el día en medio de fuertes discusiones puede pesar el alma y generar inquietud en la madrugada. Aconsejó que siempre que sea posible, se busque la reconciliación antes de dormir. Incluso si la otra persona no está lista para hablar, entregar la situación a Dios ya es un paso hacia dormir con el corazón más ligero. Otro hábito que recomendaba era hacer un breve examen de conciencia antes de dormir, no para castigarse ni obsesionarse con lo que salió mal, sino para repasar honestamente el día, dónde actué conforme a la fe, dónde fallé, qué podría haber sido mejor. Este momento de autoanálisis, cuando se realiza con humildad, se convierte en un ejercicio de transformación diaria, permitiendo que cada noche sea un punto de partida para un mañana más acorde con la voluntad de Dios. Esta preparación es como construir un escudo invisible. Cuando el entorno está protegido, el corazón está en paz y la mente se dirige hacia el bien, uno se despierta por la mañana con mayor claridad, más discernimiento y menos resistencia a responder al llamado. No se trata solo de dormir bien, sino de preparar el espíritu para actuar en el momento oportuno. Comprender que todo comienza antes de dormir cambia por completo tu mentalidad. La noche deja de ser un simple periodo pasivo y se convierte en una parte activa de tu viaje espiritual. Es la etapa silenciosa, donde las decisiones correctas crean el escenario ideal para que, cuando el reloj marque esa hora específica, la respuesta sea natural y con propósito. Si esta reflexión te trajo a la mente algo que ya haces o quieres empezar a practicar para prepararte espiritualmente para tu descanso, escribe la frase "preparo mi espíritu" en los comentarios, para que juntos podamos reforzar este compromiso de cuidar no solo el sueño, sino también el ambiente que lo rodea. Y quédate conmigo mientras avanzamos para comprender mejor el impacto de esta vigilancia continua. A estas alturas, es evidente que despertarse entre las 2 y las 3 de la madrugada no deja de ser significativo. Para muchos, es simplemente un momento de insomnio fugaz, pero según el Padre Pío, puede ser mucho más que eso. Él veía este momento como un punto sensible del amanecer, un periodo en el que el cielo se inclina para escuchar y el mundo espiritual está en intensa actividad. Es un momento que puede traer revelaciones, protección e incluso guía para las decisiones que están a punto de tomarse. No es casualidad que este despertar se repita y no es algo que se pueda ignorar. El Padre Pío comprendió que Dios busca la intimidad con sus hijos en momentos que escapan a la lógica humana. La madrugada, especialmente a esta hora del día, es uno de esos momentos. Mientras el mundo duerme, mientras todo parece estar en calma, existe una oportunidad única para ponerse ante Dios con menos distracciones, más sinceridad y una escucha más atenta. Decía que es en este silencio donde se responden muchas oraciones y donde el corazón se abre de una manera que rara vez ocurre durante el día. Cuando abordamos este llamado con la mentalidad adecuada, nos damos cuenta de que no es una obligación ni una carga, sino un privilegio. Es como recibir una invitación personal a una conversación privada con el Creador, lejos del ruido, lejos de las voces que compiten por nuestra atención. Y en esta conversación no hay necesidad de ensayar palabras perfectas. Lo que importa es la entrega genuina, la disposición a escuchar y hablar con el corazón. La verdad oculta que muchos ignoran es que despertares como este pueden ser respuestas a oraciones que ni siquiera recordamos haber hecho o parte de un proceso de transformación que Dios ha iniciado sin que nos demos cuenta. Algunas cosas solo ocurren cuando el Espíritu Santo encuentra espacio para actuar y el amanecer puede ser ese espacio, no porque haya algo mágico en ese momento, sino porque el silencio y la quietud se convierten en el escenario perfecto para que Él se revele con mayor profundidad. El Padre Pío enseñó que si Dios despierta a alguien en este momento, es porque tiene una intención específica. Podría ser interceder por alguien en peligro,
recibir guía para una decisión importante o simplemente sentir el consuelo de su presencia. Pero ignorar este momento es como descuidar la llamada urgente de alguien que te ama. Por eso nos animó a responder siempre, aunque sea con unos minutos de oración o un simple agradecimiento sincero. Con el tiempo, esta práctica cambia no solo la forma en que vemos la noche, sino también la forma en que vemos la vida. Porque al acostumbrarnos a escuchar y responder en silencio, comenzamos a reconocer la voz de Dios en otros momentos, incluso en medio del ajetreo diario. La vigilancia se convierte en un hábito, la sensibilidad aumenta y las decisiones se toman con mayor confianza, como si una brújula interior nos indicara la dirección correcta. Esta experiencia también despierta una mayor conciencia de que no estamos solos, que mientras el cuerpo descansa, el espíritu puede estar activo, conectado y protegido, que incluso en las horas más tranquilas hay un Dios atento, listo para hablar, escuchar y actuar. Y esto tiene un profundo impacto en la fe, fortaleciendo la confianza y reduciendo el miedo ante los desafíos. Despertar a esta hora no es una interrupción del descanso, sino una prolongación del mismo, un descanso más profundo para el alma, incluso si el cuerpo tiene que renunciar a unos minutos de sueño. Es un momento en el que la presencia de Dios no necesita competir con nada más, y esta es una oportunidad única en el día. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: recibo esta palabra, para que juntos podamos fortalecer esta comunidad de fe y reconocer cuando Dios nos llama a momentos especiales como este, y continúen conmigo mientras profundizamos aún más en las revelaciones y señales espirituales que pueden transformar por completo nuestro caminar. Si has llegado hasta aquí, es porque este tema te conmovió profundamente. Aprovecha este momento y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes como este que fortalecen la fe y nos ayudan a reconocer señales que a menudo pasan desapercibidas en la vida cotidiana. Me encantaría saber quién me acompañó hasta el final, así que deja la frase "este mensaje era para mí" en los comentarios. Así sabré que participaste en esta conversación hasta el último segundo. Y si esta reflexión te resonó, dale a me gusta, porque eso ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan esta palabra. Aquí tienes un video que complementa lo que hablamos hoy, con más detalles y revelaciones sobre experiencias espirituales que pueden cambiar tu camino. Haz clic y sígueme allí.